días, apreciado estudiante. Espero que se encuentre muy bien. Les saluda su profe Juan. Hoy vamos a trabajar con estadística. Nuestro tema, tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados, construcción. Capacidad. Organiza en tabla de distribución de frecuencia información recolectada en diferentes realidades socioambientales. Nuestros indicadores de nuestro interés de organizar datos en una tabla de distribución de frecuencia, informaciones recolectadas en diferentes realidades socioambientales. Presento en tabla de distribución de frecuencia informaciones recolectadas en diferentes realidades socioambientales. Reconozco los pasos a seguir para organizar datos en una tabla de distribución de frecuencia mediante informaciones recolectadas en diferentes realidades socioambientales. Bien, vamos a las actividades. Previamente tenemos las actividades de conocimiento previo. Dice, lee el siguiente planteamiento y luego responde. El director del Colegio Nacional Murucuyapotú, profe Antonio, pregunta a sus estudiantes cuántas horas dedican al estudio en la semana y para ello decide realizar una encuesta a 30 estudiantes al azar, dando como resultados y que tenemos a la vista ciertamente los datos que podemos notar en esta parte, ¿verdad? Entonces tenemos estos datos y qué debemos de hacer previamente, ¿verdad? Ciertamente seguimos con algunos cuestionarios, algunas preguntas que se nos plantean en base a esos datos. ¿Cuántos alumnos fueron encuestados, por ejemplo? Entonces, ¿cómo yo voy a saber esta para responderlo? Debo contabilizar las cantidades de datos que tengo en esa parte, ¿verdad? ¿Qué tiempo dedican al menor y mayor cantidad de horas de estudio? ¿Sería factible construir una tabla de frecuencia con esta cantidad de datos? Ciertamente, en la situación anterior precisamos organizar los datos en una distribución de frecuencia agrupándolo en categorías o clases y para ello seguimos los siguientes pasos. Y acá tenemos, ¿qué hacemos previamente? Previamente tenemos que ordenar los datos de menor a mayor. Dice, cuidando no excluir a ninguno de ellos. Todos los datos que hemos observado anteriormente tenemos que ordenar sin excluir a ninguno de esos datos en forma creciente, de menor a mayor. Segundo paso, hallamos el rango de amplitud calculando la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Para hallar el valor, el rango de amplitud, en este caso tengo que hacer la diferencia entre el valor más alto menos el valor más bajo, ¿sí? Bien, entonces esta parte hacemos esa diferencia. Tercero, dice determinamos el ancho del intervalo de clase dividiendo el rango por el número del intervalo de clase, que para nuestro ejemplo tomaremos 6, en este caso 6 intervalos de clase es lo que vamos a plantear. Entonces dividimos, que sería el rango de amplitud entre 6, la cantidad de intervalos de clase planteada da 1,8 y esto se redondea por exceso, ya que 8 mayor que 0,5, 0,8, entonces aumentamos uno más, entonces ya por exceso se redondea. Bien, en esta parte vamos a ver ya el cuarto momento, dice determinamos la marca de clase para cada intervalo de clase calculando el promedio entre el límite superior e inferior y así la marca de clase para el primer intervalo. Bien, la marca de clase, para determinar la marca de clase que iría en esta columna, tenemos que sumar el límite inferior más el límite superior del intervalo de clase y los dividimos entre 2 cada uno. Entonces en esta parte eso es lo que hacemos. 8 más 10 dividido 2 da 9. Bien sabemos que 8 más 10 da 18 y 18 dividido 2 da 9.
Entonces en esta parte 10 más 12 me da 22 y dividido 2 da 11. Bien, ¿cómo calculo la frecuencia? La frecuencia voy a estar haciendo el conteo de los datos que involucra, que está contenido en este intervalo. Cuando esta parte está abierto significa que no le contiene a 10, o sea que el conteo debo hacer de 8 hasta 9. Acá también debo, porque en esta parte queda abierto el intervalo, acá se cierra. Entonces voy a involucrar el número 8 hasta 9 debo contabilizar, ¿sí? Esos datos existentes dentro de los datos que me plantea mi problema, entonces esa cantidad de datos es lo que voy a colocar en esta parte de la frecuencia, ¿sí? Entonces acá comenzamos con 10 hasta 11 debo contar, acá 12 hasta 13 y así sucesivamente, y voy colocando en la frecuencia esa cantidad de datos. Bien, acá me dice Ñatendeque me dice que cada valor puede estar en una sola clase. Por eso, cuando un dato coincide con uno de los extremos, dice justamente lo que estamos viendo, analizando del intervalo, se lo ubicará en el intervalo que tenga dicho valor como límite inferior. Por ejemplo, el valor 10 irá en el intervalo, acá desde 10, que se cierra ahí con corchete y tiene una abertura que significa paréntesis, en 12, entonces, y no en 8 y 10 dice, ¿verdad? El corchete indica que el valor está incluido y el paréntesis que está excluido. Entonces el 12 está excluido en este caso y acá también el 10 está excluido, ¿verdad? Que está excluido, ¿verdad? El punto medio de cada intervalo se denomina marca de clase. Esto es lo que tenemos que atender, nos dice Matecli en esta parte. Bien, vamos a pasar al siguiente. Diapositiva. Este nos dice cuando el número de datos es grande. Ahí tenemos una respuesta también al problema que se nos había planteado. Es necesario distribuir la información en clases o categorías y determinar el número de datos que pertenecen a cada clase, es decir, la frecuencia de clase. Entonces es importante cuando la cantidad de datos es grande, ¿verdad? Entonces tenemos que distribuir en tabla de frecuencia. En nuestro ejemplo, la primera clase o categoría está formada por todas las horas entre 8 a 10 y se indica en el símbolo. En este caso, el límite inferior es 8, el límite superior es 10, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el concepto de intervalo de clase y límite de clase también en esta parte, donde nos dice que es límite inferior de la clase y límite superior. Haciendo esa diferencia, entonces estamos sabiendo el intervalo de clase, ¿sí? Bien. Pasamos al siguiente cuando trabajamos con cantidades continuas, como en nuestro ejemplo, tiempo es una variable cuantitativa continua. Al realizar el conteo, el valor del límite superior del intervalo incluimos en el siguiente intervalo de clase. ¿Por qué? Evidentemente los datos han sido redondeados, por eso el límite superior de cada clase se repite como límite inferior del siguiente intervalo. Eso notábamos en la tabla de distribución de frecuencia que estábamos viendo anteriormente. Muy bien. Tamaño o anchura de un intervalo de clase es la diferencia entre la frontera de clase superior e inferior. La frontera de clase superior e inferior me dice, entonces, de cada intervalo de clase. Bien, para poder calcular esa parte, tengo que aplicar esta pequeña ecuación donde me dice que rango sobre cantidad de intervalo. Ahí voy a estar obteniendo el tamaño o anchura de intervalo de clase que es representado por la letra I, ¿sí? Bien, esta parte, tamaño o ancho de clase de la letra I. Bien, pasamos al siguiente, diapositiva. En esta parte ya, en la práctica, la cantidad de intervalo de clase varía de un mínimo de 4 a un máximo
de 15 o 20. Siempre que sea posible, el tamaño de intervalo de clase debe ser igual para todos los grupos, porque de lo contrario se crean problemas al graficar y al realizar algunos cálculos estadísticos. Muy bien. Dice, marca de clase es el punto medio o valor central del intervalo de clase. Se calcula hallando el promedio entre los límites superior o inferior. Cosa que ya veíamos en la distribución de frecuencia, ¿sí? En la tabla de distribución de frecuencia. Bien. A partir de este punto, voy a estar realizando ya la actividad del estudiante. Me dice, analiza situaciones planteadas y resuelve. Se ha realizado una encuesta a 30 profesores de un colegio sobre la antigüedad en la docencia en años completos. Los resultados fueron, fíjense, estos son los datos. Estos datos están totalmente dispersos, ciertamente. Tengo que ordenar los datos. Primer planteamiento dice ordena los datos de menor a mayor, entonces estoy ordenando los datos de menor a mayor sin excluir a ninguno de ellos, ¿verdad? Tengo que atender esa parte. Si tengo 30 datos, entonces acá tiene que aparecer 30 datos y tengo que ordenar de menor a mayor. Bien, segundo paso me pide calcula el rango. El rango dice, en este caso, el número mayor menos la diferencia del número mayor menos la diferencia del número menor, que es 1. Mayor es 20, reemplazamos y me da 19. Entonces ya tengo el rango que es 19, cosa que voy a estar calculando. Ahora necesito calcular el tamaño ancho de clase en 5 intervalos. Acá tengo la formulita que debo aplicar, que sería mi ecuación R, rango 19, cantidad de intervalos, en este caso dice 5. Reemplazando esto, en esta parte me sale 3,8, esto puedo redondear a 4, al inmediato superior. Bien, después de esto ya tenemos lo que es la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, para calcular tabla de distribución de frecuencia, necesariamente debemos de completar, ¿sí? Y para completarlo, esta parte, debo colocar el intervalo ya calculado anteriormente. En este caso, comienza de 1 hasta, hasta 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá colocamos 5 hasta 8. Sí, bien sabemos que esta parte de la amplitud o el ancho de clase era 4, ¿no es cierto? Entonces acá es 9 hasta 12. Acá va a ser 13 hasta 16 y 17 hasta 20. Como en este caso es discreta mi variable, entonces ciertamente en esta parte del intervalo de clase, límite superior, no se repite en el siguiente, ¿sí? El siguiente intervalo de clase. Bien, para la frecuencia, haciendo el conteo de 1 al 4, tenemos contabilizado que hay 10 datos, ¿sí? 10 datos. De 5 al 8 encontramos que hay 8 datos, ¿sí? También de 9 a 12 hay 8 datos, colocamos ahí. De 13 a 16 encontramos que hay 3 datos. Y de 17 a 20 encontramos que hay 1, ¿sí? Sumando esto me da 30, que sería la cantidad total de datos, la que llamamos la letra N, ¿sí?
Bien, para la marca de clase, entonces, siguiendo la orientación del material, dice que debemos de sumar límite inferior más límite superior, en este caso que es 4, y los dividimos entre 2. 5 dividido 2, entonces me va a dar 2,5, 2,5, 5,8 me da, entonces 13, 5,8 es 13, 13 dividido 2 me da 6,5. En esta parte, entonces, me da, a ver, 9 más 12, me da 21 dividido 2, a 10,5. Y acá voy a tener 10,5, 14,5. Y por último, 18,5. Así voy terminando esta parte de mi actividad, ¿sí? Espero que este video les sirva para realizar tu actividad siguiente, pidiéndole ayuda a tu profe, acompañado de tu profe, continuar con las actividades pendientes que tenemos. Hasta la próxima.